Bienvenidos a todos nuevamente con el interés que ha habido por nuestro workshop. Estamos muy contentos con la asistencia de hoy, esperamos mantenerla hasta mañana por la tarde. Bueno, es un placer presentar a Ángela Ortega, que atendió rápidamente nuestra invitación. Ángela de la Humboldt Universidad en Berlín, que nos va a hablar de cubrientes de Klein sobre curvas de género 2. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti por la invitación. Sí, estoy muy contenta de dar una charla así en línea, tan lejos, en este workshop. Según leí, es Workshop on Geometry 1. Espero Sí. que vaya a ser. Eso sugiere que va a haber muchos de estos y espero que así sea. Sí, sí, es muy, muy buena idea. Y aprovechar, bueno, que lo podemos hacer en línea también. Bueno, de lo que le voy a hablar hoy es un trabajo relativamente reciente en conjunto con Pavel Borovka. Pavel Borovka trabaja en una universidad que no puedo pronunciar su nombre, pero es en la Universidad de Cracovia, Jagiellonian. Y bueno, voy a empezar con un poco de motivación. ¿Cómo empezamos a estudiar este problema? La motivación primera fue investigar la existencia del número de curvas hiperelípticas encajadas en una superficie abeliana polarizada. Y si existían, bueno, ¿cuántas había? Digamos, para género bajo, bueno, esto es relativamente fácil de decidir. En la charla, bueno, voy a trabajar con curvas hiperelípticas, cubrientes 2 a 1 sobre una recta proyectiva. Y la pregunta es, ¿cuándo la curva encajada define la polarización en la superficie abeliana, de tipo D1, D2 en general? Okay, entonces el cálculo motivacional es que si tienen una curva elíptica de este estilo encajada en una superficie abeliana, se puede probar que el género de la curva pues solo puede ser 2, 3, 4 o 5. Y el tipo de la polarización que da el encaje de esta curva es 1, el género de la curva menos 1. La prueba es muy sencilla, está basada, bueno, en un hecho, es que si tiene una curva hiperelíptica, los puntos de Weierstrass de la curva bajo el encaje van a ir a parar a los puntos de dos torsión. Estos son los puntos de dos torsión. Vamos a ver esto de aquí. Los puntos de dos torsión de una variedad abeliana en general. En el caso de superficies abelianas tenemos exactamente 16, 2 puntos de dos torsión. Entonces, si hacen la cuenta de cuántos puntos de Weierstrass tienen, pues tienen 2G más 2 puntos de Weierstrass. Estos tienen que ser menor o igual que 16, porque es un encaje, no puede, bueno, no puedo repetir puntos. Y entonces eso me da que el género es a lo más 7. Esto ya es una primera cota. Y después los otros casos, caso G igual a 6 y género igual a 7, se excluyen porque tenemos una estimación de la cardinalidad de los puntos de dos torsión con cierta multiplicidad. O sea, aquí en el caso del encaje, pues si la curva pasa por el punto dos torsión va a tener multiplicidad 1, ¿sí? Módulo 2. Bueno. Y esto se conoce. La cardinalidad de este conjunto, A menos C, que le llama aquí, es de estas tres posibilidades. ¿Sí? Esta cuenta está hecha en el libro de Birkenhack-Lange, es mucho más general que esto. En el caso de superficie solo necesitamos este resultado, y aquí la S que aparece aquí, es el número de los DIs, de los enteros DIs impares en el tipo de la polarización, en este caso de 1 y de 2. Ángela, una consulta. Sí. Sí. ¿La evolución hiperelíptica se tiene que extender a multiplicación por menos 1, algo así? Sí, eso va a pasar. O sea, en principio no le estamos pidiendo eso, pero a posteriori eso es lo que va a hacer, sí. O sea que y lo voy a mencionar porque en los casos bajos, pues esto es sencillo de responder. Por ejemplo, en el género 2, lo que decía Rubio ayer, que las variedades abelianas de dimensión 2
las superficies abelianas en general, pues van a ser jacobianas de una curva, y la curva pues va a ser una curva de género 2, y todas las curvas de género 2 son hiperelípticas. Entonces, y de hecho, la curva encajada en su jacobiana es la que define la polarización principal. Entonces, esto coincide con lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Es de tipo 1,1. Entonces, aquí voy a poner de tipo 1,1. ¿Sí? Y bueno, eso es en general. La otra posibilidad es que la superficie abeliana sea un producto de curvas elípticas. Entonces, aquí es, la curva ya no va a ser, bueno, ya no, o sea, ya no va a ser algo liso, ¿no? Bueno, el caso género 3, la polarización 1,2 en una superficie abeliana A siempre proviene de la siguiente construcción. Consideren un cubriente etal doble F. Entonces, esta es la curva, este es de género 3, este es de género, sobre una curva de género 2. Y todos los cubrientes etal dobles de una curva lisa están determinados por un punto de 2 torsión de la curva base, ¿no? Es este eta. Dado el eta, pueden construir este cubriente doble, de tal manera que el kernel del pullback, entonces el pullback manda haces lineales de grado 0 de abajo hacia arriba. Es un morfismo de la jacobiana de la curva base en la jacobiana del cubriente. Este tiene kernel generado por el grupo de 2 torsión. Pues el kernel son 2 puntos. ¿Ok? Entonces considero la proyección de la jacobiana de C prima módulo este punto de 2 torsión. La proyección, ¿no? Este es 2 a 1. ¿Sí? Y considero la isogenia dual. No voy a dar en detalle, solo quiero dar la idea de dónde provienen las curvas elípticas, entonces, hiperelípticas. La isogenia dual o sea, invierte la orientación del morfismo, porque es contravariante, la dualidad, va a parar al dual de la curva base, de la jacobiana de la curva base, se tilda. Pero la curva base pues es principalmente polarizada, entonces siempre pueden identificar el dual con su jacobiana módulo vía la polarización principal. Esta es vía la polarización principal que toda jacobiana trae. ¿Okay? Entonces esto metido en un diagrama nos da que la jacobiana de la curva base contiene siempre la curva C' y C es simplemente, lo pueden definir así, la imagen inversa de C' bajo la isogenia dual. Y esta va a ser una curva hiperelíptica. Entonces, esta curva hiperelíptica va a estar contenida en mi variedad abeliana y le da una polarización de tipo 1,2. ¿Ok? Y se puede probar que todas las curvas hiperelípticas encajadas en una variedad superficie abeliana de tipo 1,2 son de este estilo. Esa es la construcción. Entonces tiene que ver aquí un poco con las prim, pero bueno, ya lo mencionaré después. Ese es el caso género 3. El caso género 4 está estudiado en un artículo de Pavel con Sankaran, y estudian a lo que llaman 1,3 divisores teta. Y la construcción, vamos a usar esa construcción también para el caso género igual a 5. Es la misma construcción. Entonces no voy a decir nada ahora. En el género igual a 5, esa es la motivación de así fue como empezamos el trabajo. Queremos probar que existen estas curvas hiperelípticas en una superficie abeliana general de tipo 1,4 polarizada. Y para eso tenemos 2 construcciones. La primera es la que usaron Pavel y Sankaran en su artículo, y es relativamente muy sencilla. O sea, ¿de dónde provienen esas curvas hiperelípticas? Resulta que si tienen una superficie abeliana AL, 1,4 polarizada. L es una polarización de tipo 1,4. Por el teorema de Riemann-Roch, les dice que la dimensión del espacio de secciones de este haz lineal es el producto de la
es el producto de los enteros que aparecen en el tipo de la polarización. En este caso va a ser 4. Entonces, esto lo pueden traducir al hecho de que tienen 4 funciones teta clásicas que pueden asociar a este haz lineal. Son las secciones de un cierto haz lineal. ¿Okay? Por otro lado, la aplicación -1, que mencionaba Robert, que siempre existe en cualquier variedad abeliana, actúa también en el espacio de secciones del haz lineal. ¿Okay? De tal manera que descompone el haz lineal en una parte invariante, que le puse aquí más, y anti-invariante con respecto a esta acción. ¿Okay? Y resulta que en este caso la dimensión, este es 3 y la dimensión es 1. Y este asunto de que la dimensión es 1 nos dice que en realidad existe una única función teta, -1 antiinvariante, o sea, canónicamente asociada a esta superficie abeliana, o sea, es hasta multiplicación por escalar, y entonces podemos definir una curva como los ceros de esta función teta. En principio es un divisor de n. Y esta es nuestra curva hiperelíptica. Lo que tenemos que probar, este es el teorema, y de hecho Sankaran y Pavel prueban algo parecido en género igual a 3, con el mismo tipo de construcción, ¿no? Encuentra la curva hiperelíptica como los ceros de una única función teta menos u antiinvariante. Pues resulta que en este caso, CA pues va a tener siempre género aritmético 5. Si la curva CA pasa por al menos 12 puntos de 2 torsión, pasa siempre por al menos por 12 puntos de 2 torsión de A, ¿ok? Casi por construcción. Y A es si la superficie abeliana A es general, entonces la curva va a ser lisa. ¿Okay? Porque en principio es solo un divisor, pero queremos saber si es lisa. Y si es lisa, entonces es una curva hiperelíptica. ¿Okay? Entonces, la curva existe en cualquier variedad abeliana. Aquí el detalle, la sutileza es saber si va a ser lisa o no. ¿Okay? Y entonces, pues este es el diagrama que mencionaba, pues sí, yo diría más bien que la acción de -1 en la superficie abeliana se restringe a la involución hiperelíptica en la curva CA. Cuando es lisa va a ser la involución hiperelíptica y el cubriente 2 a 1, cuando hacen el cociente sobre la acción de -1, me va a dar la aplicación hiperelíptica de la curva. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No creo ser muy, demasiado técnico, es algo... Bueno, interrúmpanme, por favor, con confianza. Bueno. Ok. Pero también nos gustaría contar cuántas de estas hay. Entonces, lo que se prueba es que hay exactamente 4 copias de curvas hiperelípticas en este sistema lineal. Aquí voy a hacer un poquito más en detalle. Consideren un encaje de una curva hiperelíptica lisa en una superficie abeliana A, que nos da la polarización 1,4. Entonces, aseguramos que la curva es una traslación de esta curva que definimos, y en particular, puedo decir exactamente de dónde viene. Puedo escoger bueno, esto es hasta normalizar, pero L0, si el haz lineal dado por el divisor f de c es de característica 0, con esto quiero decir que las secciones de este L0 son exactamente las funciones teta clásicas, ¿no? Porque en la polarización pueden escoger diferentes representantes como haces lineales de la polarización. Entonces escojo este representante de característica 0. Esto me dice que las secciones de este haz lineal son precisamente las funciones teta clásicas. Entonces, en ese caso, la imagen de mi curva en A es una traslación de la curva CA por un elemento del kernel de la polarización. Este es kernel de la... quizás
O sea, la polarización tiene varias encarnaciones. Esta es la polarización. Puede ser el haz lineal, pero también es el morfismo asociado a este haz lineal que va de la variedad abeliana a su variedad dual. Esta es una isogenia, tiene un kernel finito y en este caso el kernel tiene cardinalidad 16. Pero la curva, entonces tienen 16 maneras de trasladar esta curva, pero la curva va a ser invariante con respecto a los puntos de dos torsión en el kernel de esta polarización. Esos elementos aquí no mueven la curva. Entonces, los otros sí. Entonces, hay exactamente 4 copias de curvas hiperelípticas en L0 lisas. Aquí quizás lisas. ¿Okay? Todo es liso, ¿no? Y todas son así. Este teorema, ¿cómo probamos que esta es la construcción? Que son exactamente 4 copias. La idea es de generar la variedad abeliana a un producto de curvas elípticas. Y se prueban muy explícitamente en términos de funciones teta que es lo que pasa, que van a ser 4 copias aquí en el producto. En ese sentido, el teorema funciona para superficies abelianas generales, porque la prueba está basada en una degeneración. Aquí el comentario es que este 4 estaba ya, el número de curvas hiperelípticas estaba ya predicho en un artículo de, aquí está el nombre, aquí está, sí. Brian, Overdyk, Pandaripande y Jean tienen un artículo que se llama Curve Counting on Abelian Surfaces and Trefolds. Ellos hacen teoría de Gromov-Witten, tienen unas fórmulas para hacer estas cuentas y tienen una fórmula para el número de curvas hiperelípticas de género G en una polarización de 1D en una variedad abeliana genérica, superficie abeliana genérica. Esas son fórmulas, pero no es ninguna prueba de existencia. Pero todo coincide. O sea, el 4 que obtuvimos es este, ¿no? Es este 4, que hay 4. Incluso Pavel y Sankaran probaron la existencia de 9 en el caso de género 3. No, género 4, 1, 3 polarizado, etc. Y después, pues ya no hay, ¿no? En esta diagonal ya no hay curvas elípticas, hiperelípticas lisas. Los otros números corresponden a hiperelípticas nodales. Estos ya no son lisas, por eso hay muchas opciones, ¿no? Y hacen la cuenta. Es sorprendente de que puedan tener, o sea, algo muy concreto y muy de algo tan complicado, contar este número de curvas hiperelípticas. Pero bueno, al final de cuentas, ok, estábamos contentos, las curvas hiperelípticas, pero esto nos da una segunda construcción y esto fue realmente la excusa para estudiar los cubrientes de Klein. Tenemos otra construcción de estas curvas hiperelípticas. Consideren una curva hiperelíptica en principio de cualquier género. Esto es general, cualquier género. Y W el conjunto de puntos de Weierstrass. O sea, donde ramifica el cubriente 2A1 de H en P1. ¿Ok? La ventaja de las jacobianas hiperelípticas es que tenemos una descripción concreta de todos los puntos de dos torsión de la jacobiana. O sea, todos los puntos de dos torsión de la jacobiana hiperelíptica son de esta forma, en términos de los puntos de Weierstrass. Es muy útil. Y de hecho, todas nuestras pruebas están basadas en este hecho. Tengo una construcción, o sea, una descripción precisa de los puntos de dos torsión. Aquí, sí, entonces lo único que tienen que hacer es conseguirse un subconjunto del conjunto de índices, 1, 2, hasta 2G más 2, y por cada subconjunto pueden construir un punto de dos torsión de esta forma, ¿no? Consideran la suma de los puntos de Weierstrass indexados por ese subconjunto menos la cardinalidad del conjunto, el último punto de Weierstrass. De esta manera, el punto asociado a 2G más 2, al S igual a 2G más 2, es el divisor 0. ¿Okay? Y además, esto determina el mismo punto de dos torsión cuando hacen la complemento del subconjunto.
¿Okay? Nos da el mismo punto de dos torsión. Además, podemos escribir la forma de Weil, la forma de Weil definida sobre los puntos de dos torsión de la jacobiana, o en variedad booleana en general, en términos de esta construcción, es simplemente la forma de Weil toma valores ceros o unos, ¿sí? 0, 1, dependiendo de la cardinalidad de la intersección de estos dos subconjuntos de índices. Si es 0, si se intersecta en un número par, y 1 se intersecta en un número impar de puntos. Entonces, bastante concreto. O sea, me salté toda la definición y todo, solo para darle la parte concreta del asunto. Y usando esta forma bilineal, pues en realidad tengo dos tipos de subgrupos de puntos de dos torsión. Los puedo distinguir. Son subgrupos isotrópicos y no isotrópicos. Los isotrópicos son aquellos donde la forma de Weil es 0 para todos los elementos del grupo, y los no isotrópicos cuando es 1. Esto es algo así, definición bastante general. Y esta es la definición importante. Okay. Voy a llamar un cubriente de Klein a la pareja de la curva hiperelíptica junto con un subgrupo de orden 4. El grupo tiene que ser Klein, ¿no? El grupo de Klein. Creo que por ahí le puse, no sé si tengan alguna notación favorita, yo en algún momento le puse 4, pero es el grupo isomorfo Z2 cruz Z2. Entonces, en realidad está generado por dos puntos de dos torsión, no 0, y entonces tienen dos opciones. Si los dos puntos son isotrópicos, o sea, si la forma de Weil en dos puntos es 0, llamamos al cubriente de Klein isotrópico, y si no, no isotrópico. ¿Okay? Bueno, ¿por qué mirar el grupo de Weil? Pues resulta que esto tiene una relevancia para el tipo de construcciones que vamos a hacer. Esta es una pregunta así muy clásica. Si ustedes tienen un cubriente etal doble definido por un punto de dos torsión, alfa, pueden determinar si el cubriente es hiperelíptico. O sea, recuerden que H es hiperelíptica, ¿sí? Hiperelíptica. Pero esto no quiere decir que estamos caracterizando qué cubrientes de una curva hiperelíptica son otra vez curvas hiperelípticas. Y esto va a ocurrir siempre y cuando... ya había el error. Qué bueno que estoy aquí. Este es alfa. ¿Sí? Entonces la curva va a ser hiperelíptica si está definida por un punto de dos torsión de la forma diferencia de dos puntos de Weierstrass distintos. ¿Ok? Son distintos, porque esto tiene que ser diferente de 0. Ok. Y esto es general. Aquí es para cualquier G. Es G. Solo tiene que ser hiperelíptica. Y en el caso de género igual a 2, pues resulta, es que todos los puntos de dos torsión en el género igual a 2 son de esta forma. Son diferencias de dos puntos de Weierstrass. Por esta razón, cualquier cubriente 2 a 1 etal doble de una curva de género 2 es hiperelíptica. El género 3. ¿Sí? Eso ya se sabía. Pero aquí generalizamos para cualquier otro género. ¿Cuál es la condición? Y esto es geométricamente muy claro. Bueno, me parece a mí. Las cruces son puntos de Weierstrass. ¿Ok? Creo que aquí es punto de Weierstrass. Tenemos 6 puntos de Weierstrass en la curva H. Pues estos son los puntos de ramificación. Más si quieren, va por acá. A P1, ¿no? Que no lo debería. Y sabemos también que bajo cubrientes, puntos de Weierstrass van a parar a puntos de Weierstrass. ¿Okay? Eso también se sabe. Y entonces, entonces C va a ser hiperelíptica si este cubriente va a estar, en este caso, el H está definido
por un alfa que es justamente los puntos que no aparecen aquí. O sea, déjame ponerlo bien. O H de W1 menos W2. O sea, estos dos puntos son los que van a definir el cubriente tal, y es precisamente donde las fibras no tienen puntos de Weierstrass. ¿Ok? Entonces esta va a ser hiperelíptica y estos 8 son los puntos de Weierstrass, y pueden repetir el proceso para construir otro cubriente C tilde de tal manera que esta también sea hiperelíptica. ¿Ok? O sea, bueno, en este caso tienen que escoger a estos dos puntos de Weierstrass, ¿sí? Miren, estos dos. Hacen la diferencia de estos dos puntos y obtienen otra. ¿Sí? O sea, esta curva C tilde va a ser hiperelíptica sí, solo sí, está definida por bueno, en este caso, para que cuadre con mi diagrama, está definida por la diferencia de estos dos puntos de Weierstrass. Entonces, bastante concreto, bastante claro. Ok, entonces, consideramos el cubriente doble tal de C tilde en C, definido por el pullback de un punto de dos torsión. Ok, y al final, la torre de curvas, la curva de arriba, admite la acción del grupo de Klein. O sea, voy a tener que el cubriente hiperelíptico, o sea, tengo varias involuciones, ¿no? Tengo la involución definida por el cubriente y tengo el levantamiento de la curva hiperelíptica aquí a C tilde. No le di nombre, pero cuando es hiperelíptica se va a levantar a una involución hiperelíptica. O sea, el punto es, ok, esta es la caracterización, que si tienen un cubriente de Klein, son una curva hiperelíptica de género al menos 2, con generadores Z1 y Z2, si la cubriente es hiperelíptica, entonces una condición necesaria es que el subgrupo tiene que ser no isotrópico. ¿Ok? Y si el grupo es no isotrópico y los puntos están definidos como diferencias de puntos de Weierstrass, entonces, esa es mi condición necesaria, la curva Z es hiperelíptica. Entonces voy a caracterizar cubrientes de Klein hiperelípticos, van a ser aquellos que provienen de subgrupos no isotrópicos. Esa es la relevancia de considerar isotrópicos o no isotrópicos. ¿Ok? Y entonces, con esto en mente, volvemos a repasar por la curva CA. ¿Cómo construimos la curva CA? Considero la superficie abeliana general, 1,4 polarizada. El kernel de la polarización, que dijimos que era de orden 16, generado por dos elementos de orden 4, y luego considero el doble de esos generadores, de tal manera que ahora K son puntos de dos torsión en la superficie abeliana. Y con estos puntos de dos torsión, voy a construir cocientes de esta superficie abeliana con con este subgrupo. ¿Okay? Aquí ya tengo un subgrupo de orden 4. Subgrupo de cardinalidad 4. Entonces tengo 3 elementos no cero y tengo 3 cocientes. Y cuando hago otra vez otro cociente, o sea, cuando hago el cociente con el grupo entero, obtengo una jacobiana hiperelíptica. Entonces, aquí siempre tenemos dos maneras de ver los cubrientes, ¿no? Los de Klein. Una manera es de la perspectiva de arriba hacia abajo, y luego vamos a ver que también hay una de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba es considerar los puntos de torsión de la base y construirla hacia arriba, o partir de la acción en la variedad abeliana hacia abajo. Entonces estas dos coinciden, ¿no? Estas dos maneras de ver la torre de curvas. Y bueno, consideremos, o sea, en el que está en rosa son cubrientes, voy a tener cubrientes 2:1 de superficies abelianas. La que está hasta abajo va a ser polarización 1:1. Esta trae su polarización principal, dada por la curva hiperelíptica H.
y reconstruye la curva hiperelíptica igual, como la imagen inversa de la proyección pi. ¿Okay? Entonces, todos los cubrientes aquí en morado son restricciones de las correspondientes proyecciones, son las restricciones. Pues tengo los dos dibujos, en la parte de superficies y en la parte también de curvas. Y bueno, esta es la caracterización. Si tienen una superficie abeliana principalmente polarizada general y un subgrupo de Klein, entonces el cociente aquí tengo una duda. Sí, el cociente va a ser principalmente polarizada, bueno, va a ser realmente de tipo 2,2 si el grupo G es isotrópico y de tipo 1,4 si es no isotrópico. ¿Okay? Bueno, ok. Y para resumir todo lo que he dicho hasta ahora es que la curva elíptica lisa C tilde de género 5 se encaja en una superficie abeliana 1,4 polarizada, sí, solo sí, es un cubriente de Klein no isotrópico de una curva de género 2. O sea, es otra manera de caracterizar estas curvas encajadas en una superficie abeliana. Y en particular modula hasta una traslación de la jacobiana hiperelíptica. Esta curva, la imagen inversa bajo el cubriente de Klein, coincide con mi curva A construida anteriormente. Pero bueno, a lo que les decía, esto todo es una excusa para nosotros estudiar los cubrientes de Klein, porque tienen esta propiedad, bueno, interesante. Y entonces, en un segundo artículo con Pavel, nos decidimos estudiar las variedades de prima asociadas a estos cubrientes de Klein, que podríamos, bueno, ¿qué más podríamos decir a nivel de móduli cuando variamos todos estos tipos de cubrientes? Pues vamos a ver, si siguieron la charla de ayer con Rubí, esto lo voy a repetir un poco, pero nada más para ponerlo en contexto. Las variedades de prim pueden asociar una variedad de prim a cualquier cubriente morfismo finito entre dos curvas lisas. En este caso, voy a considerar cubrientes etales, la curva base es de género G, y en general, bueno, tienen la aplicación norma, que va de la jacobiana de la curva, del cubriente de la jacobiana a la curva base, que simplemente es empujar los divisores de la jacobiana de C tilde en la jacobiana de C. Toman el push forward de los divisores. ¿Ok? Porque bueno, no lo digo así rápido, la jacobiana de una curva también parametriza los divisores de grado 0 hasta equivalencia lineal. ¿Ok? Por eso la suma de los coeficientes tiene que ser 0. Entonces, esta aplicación norma pues es un homomorfismo de grupos. Las jacobianas son grupos. Homomorfismo. Entonces, el kernel es naturalmente un subgrupo de la jacobiana de C tilde y también, bueno, también es una subvariedad abeliana de la jacobiana. Definimos la variedad de prima asociada a este morfismo F como el kernel, como la componente conexa del kernel que contiene al cero. O sea, este 0 es la componente que tiene al cero. Porque en general, sobre todo para cubrientes etales, esto va a tener varias componentes conexas. Pero solo nos interesa la del cero, queremos una variedad abeliana. Y además el divisor teta, la polarización principal de la jacobiana, induce una polarización en la variedad de prim. Simplemente restringen el divisor teta a la variedad de prim y definen esto, el divisor. Como explicó Rubio ayer, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de tal doble, esto nos va a dar 2 veces una polarización principal y definen la polarización, o sea, toma nada más una vez la polarización, no reducida, ¿no?
Pero bueno, en general tienen una polarización inducida y en general, dependiendo del grado, dependiendo de, sí, del grado, de las ramificaciones, etcétera, esto no va a ser principalmente polarizado, en general no. Y esto va a ocurrir en nuestro caso. Por ejemplo, problema, ya que hemos definido las variedades de prima asociadas a cubrientes en general, pues podemos asociarlas a los cubrientes de Klein. Y voy a denotar, voy a dar otro salto aquí, voy a denotar como RNI2, RNI ISO 2, son los espacios módulos que parametrizan cubrientes de Klein no isotrópicos, respectivamente isotrópicos sobre la curva de género 2. Este es el 2. ¿Sí? O sea, esta notación existe para cubrientes etales dobles, nada más le agregamos aquí no isotrópicos, isotrópicos. Una observación sobre estos espacios móduli. La última vez que di esta charla, si Leonardo está ahí, Leonardo Roa me preguntaba la construcción de estos espacios móduli. Una buena manera, una referencia para esto es el libro de Arbarello Cornalva, volumen 2. Construyen espacios móviles sobre de cualquier, de cubrientes de Galois, cubrientes de Galois en general, sobre curvas. O sea, es mucho más general. Y sí, lo construyen ahí. Entonces, estos son un caso especial de una construcción mucho más general cuando quieren considerar cualquier cubriente de espacios móviles de cubrientes de Galois sobre curvas lisas de género G. O sea, de hecho, obtienen cubrientes del módulo MG. Estos son cubrientes del MG. En DM2, ¿no? O sea, aquí vamos a tener cubrientes finitos, es finito sobre M2, del módulo de curvas de género 2. Porque hay una manera finita de construir estos cubrientes de Klein para una curva fija. Muy bien, entonces, bueno, estos son nuestros espacios. Consulta, Ángela. Sí. Aquí hay un punto fino de que el isotrópico y el no isotrópico se comporten bien en familias, ¿verdad? Sí. Sí, se comportan bien, sí. O ¿Esto sea, es Mumford? No, ¿cómo? Parecido al característica teta, que módulo 2 sí se o sea, comporta bien en familias. sí, la idea es la misma, porque tienes una aplicación que va a ser constante en una es 0 y en otra es 1. En ese sentido se comporta bien. O sea, de hecho, vamos a probar que estos son disjuntos, ¿no? Son disjuntos y además son irreducibles cada uno. Bien. Sí, o sea, o sea, me estoy saltando aquí muchos puntos finos, como dices. Por ejemplo, el hecho de que en general uno se pregunta si fijas si fijas tus curvas, ¿no? Y consideras, no sé, los cubrientes de Galois sobre estas curvas de un cierto grupo. Cuando este espacio módulo que construyen en el libro de Arbarello Cornalva, que está ahí la construcción, va a ser irreducible. O sea, en general, tienes que estudiar no sé, no recuerdo cómo se llama, los ciclos de Niels, la monodromía, y ver que todo esto, como dice, se comporta bien en familias y además es un solo pedazo, es irreducible. Entonces son muchos detalles. Nosotros no lo hicimos, asumimos la existencia de estos espacios móviles, bueno, sí se puede, que está construido en general, y la construcción que les voy a dar ahora nos permite a posteriori probar que de hecho van a ser irreducibles. Vale, gracias. Sí, esa es parte, del teorema. Entonces, bueno, en principio son unos espacios aquí que parametrizan los cubrientes de Klein, de los dos tipos. La otra parte fina es que, y eso también es interesante, la imagen de la aplicación de Prim. La imagen de la aplicación de Prim de estos dos, pues va a parar son trifles, son variedades abelianas de dimensión 3. No lo dije, pero se va a ver claro. Son variedades abelianas de dimensión 3 con un cierto tipo de polarización. En el caso no isotrópico, la polarización va a ser de tipo 1,1,4 y en el isotrópico 1,2,2. Eso también es otra distinción, ¿no? Entre estos dos. Y además, las imágenes, o sea, estas variedades de Prim
vienen cargando las involuciones. Todas las involuciones se restringen en la prim, todo ese grupo, toda la acción de Z23, ya no del grupo de Klein, de Z23, porque además tenemos el levantamiento de la involución, tiene que ser compatible con la polarización, o sea, respeta la polarización. Y entonces, ok, este es el contexto, el teorema. Este es el teorema principal de la charla. Aquí le puedo poner rojo. Yo creo que es lo que si quieren llevar. Si les preguntan, ¿y qué probó en la charla? Bueno, este sí. Lo pueden decir en 2 líneas, ¿no? Probamos entonces que bueno, los cubrientes de Klein es la unión disjunta de estos 2 espacios móduli. Y, bueno, lo dije que era irreducible, pero bueno, lo van a ver en la construcción. Y además, las aplicaciones de prima asociadas a estos 2 espacios módulos, estos 2 tipos de cubrientes son inyectivas. Son inyectivas. A mí de este tipo de problemas que yo he estado trabajando sobre la aplicación de prim, cuando es inyectiva, cuando es genéricamente inyectiva, cuál es el grado, cuando es solo genéricamente finita, etc. Y en este caso resultó pues bastante satisfactorio, son inyectivas, no genéricamente inyectivas, porque aquí todo el asunto es algo rígido, ¿no? Es bastante rígido. Y déjame dar la idea de la demostración. Primero, en el caso no isotrópico, son diferentes. En el caso no isotrópico, como decimos, como le habías dicho, obtienen curvas hiperelípticas. Si el grupo de Klein que están considerando es no isotrópico, el cubriente, estos 2, las 3 curvas van a ser hiperelípticas. Esto es de género 2, género 3, género 5, y todas son hiperelípticas. Y la curva C admite un grupo de Klein, ¿sí? Que es la involución hiperelíptica junto con la involución sigma que intercambia las hojas del primer cubriente. Y en C tilde, de hecho, actúa C2,3, porque la involución hiperelíptica en C se levanta una involución hiperelíptica en C tilde, y bueno, las involuciones que traían, trae una involución nueva, la involución de aquí tau sigma se levanta también, y termina con 3 involuciones que conmutan una con otra. ¿Ok? Y entonces la variedad de prim asociada a este cubriente, bueno, hay que probarlo, se prueba que tiene polarización 1, 1, 4, y además va a ser isógena al producto de 3 curvas elípticas, que van a ser cocientes de C tilde con estas 2 a 2 involuciones. Y esto tiene, bueno, lo que estoy diciendo aquí es un ejemplo pequeñito, concreto de lo que decía Rubí ayer sobre la decomposición de las jacobianas, con acción de grupo. O sea, mi curva C tilde tiene esta acción de grupo, entonces en la jacobiana actúa Z2,3, entonces tienen una decomposición y tienen tantos elementos como representaciones del grupo de Klein. El grupo de Klein tiene 4 representaciones, estoy encontrando 4 pedazos. El pedazo trivial, que es la imagen, la jacobiana de H, o sea, el push forward de la jacobiana de H, que es el pedazo trivial, y estos 3 pedazos, ¿no? Que corresponden a cada una de las representaciones. O sea, todo esto que estoy diciendo lo pueden poner sin dificultad en el contexto de Rubí que decía ayer, ¿no? Entonces estoy trabajando con un grupo, solo que estoy trabajando con un grupo muy concreto. Y bueno, entonces, perdón. A ver, ¿cómo era esto? No hago nada, si es que se me mueve. Vale, entonces estoy en la curva de arriba, tengo la acción de grupo de Klein, entonces ahora tengo una torre de curvas que van hacia abajo. ¿Okay? Y quiero analizar precisamente y ahora aquí entran otra vez los puntos de Weierstrass. Entonces aquí les tengo unos diagramitas. Con Pavel hicimos muchísimos de estos diagramas hasta que nos quedó claro qué estaba pasando. Aquí está. Se ve la situación. Entonces no puse todas las curvas, solo puse un ejemplo de cada una.
Aquí está iota tau. Iota son las hiperelípticas, son las involuciones hiperelípticas. Todos los puntos aquí son puntos fijos para alguna involución. Aquí. Entonces los distingo, ¿no? Los zetas son... Entonces hay que organizarse muy bien cuál es cuál, pero en algunas partes... o sea, puntos de ramificación van a puntos de ramificación, los otros dos que dejan fijos son los que determinan el cubriente, etc. O sea, pueden repetir el diagrama primero que les puse aquí a varios niveles, ¿no? Porque en este caso a todos los niveles tenemos curvas hiperelípticas, todas son hiperelípticas. Sí, por ejemplo, este es de género 3. Estos son los 8 puntos de Weierstrass, porque es el hiperelíptico. Estos son los 8 puntos de Weierstrass de esta. Esta es una curva elíptica, con estos son los 4 puntos de Weierstrass. Esta es la curva con la que empezamos, es de género 2, tiene 6 puntos de Weierstrass. Y entonces, siguiendo el diagrama, podemos distinguir, bueno, tenemos, todo esto ramifica sobre 6 puntos de P1, pues todos van en esta... O sea, puntos de ramificación van a puntos de ramificación y todos van a parar sobre 6 puntos de P1 y puedo distinguir 3 de esos 6. ¿Ok? Ese es el eslogan, tengo que decir. Entonces, la inyectividad de la aplicación de PRIM va a ser consecuencia de la siguiente caracterización. Fíjense bien. O sea, los siguientes datos es equivalente. Es lo mismo darse una superficie abeliana general de 1,4 polarizada a darse la tripleta H, la curva hiperelíptica de género 2, y 2 puntos de torsión, que forman un subgrupo de Klein isotrópico. Es equivalente a darse una curva hiperelíptica de género 5 con un grupo de automorfismos, conteniendo un grupo de automorfismos isomorfo a Z2, 3. Es equivalente a darse una curva de H de género 2 junto con la elección de 3 puntos de ramificación de P1, que es esto que les decía aquí. O sea, si ustedes me dicen cuáles son estos 3 y cuáles son los otros 3, reconstruyo toda la torre. Y es lo mismo, al final del día, es escoger 6 puntos en P1, junto con un subconjunto de 3 de ellos, módulo equivalencia proyectiva. Entonces esto vuelve a tu pregunta, bueno, no sé si fue a tu pregunta, pero esta caracterización 5 ya me dice que el espacio móduli va a ser irreducible. O sea, lo puedo poner en correspondencia con la caracterización 5, que es obviamente irreducible, y hasta yo diría que racional, ¿no? Tendría que pensar, pero irracionalmente es falso racional. O sea, en el caso, sí, bueno, eso tampoco no es sorprendente porque estamos trabajando en género muy bajo, ¿no? Entonces es todo bastante rígido. Y este es el teorema importante para la prueba de la inyectividad de la PRIM. Entonces, y bueno, ¿cómo va la prueba? Entonces voy a dar un bosquejo de la prueba. Todos los detalles están en el paper, pero bueno, que se queden, quiero darles los puntos importantes. Oye, Ángela, consulta, perdón. Sí. ¿Podrías, ya lo dijiste, discúlpame, pero soy un poquito lento, ¿por qué nada más tienes que elegir abajo y cuando levantas, una vez que elegiste los puntos, más bien, ¿me podrías mostrar de nuevo tu diagrama? Sí, yo creo que a lo mejor del diagrama bueno, si tienes 6 puntos, te determina la H. Exacto, ahí elegiste las crucecitas, ¿verdad? Y elegí las crucecitas, sí. Y las otras curvas hiperelípticas, si tú me das 3 puntos, para definir una curva elíptica necesitas un punto más. Claro. Entonces, para una curva elíptica agarro para el otro agarro el y para el otro agarro este. Ah, ya veo. Esos 3 puntos más otro me va a dar la curva elíptica. Y una vez que tienes el par de 3 curvas elípticas, reconstruye esto. Correcto. O sea, si tú ves la prueba, dices, ay, esto está muy tonto, ¿no? O sea, realmente es así muy sencillo. Cuando no alguien te lo explica, ¿no? No, o sea, si tú ves el diagrama, dices, bueno, te agarro los puntos y puedo reconstruir. Claro. Entonces, es muy sencillo porque otra vez, cuando estoy hablando de curvas hiperelípticas, todos los puntos de 2 torsión se pueden escribir en términos de puntos de Weierstrass. Esa es una. Y esto me determina los cubrientes.
Y eso ya me simplifica todo. Entonces, tengo control sobre todo. Y si tú me dices dónde están los puntos de ramificación y son cubrientes dobles 2, ya te digo todo lo demás. Entonces, es una cuestión de ver el diagrama realmente, ¿no? ¿A dónde va a Sí, parar quién? muchísimas gracias. No, de nada. Y bueno, y una vez, ¿y cómo va la prueba de cómo pegas esta información? Bueno, si tienes comienzas con una variedad de prim en la imagen, ¿no? Algo que ya sabes que está en la imagen, este BNI, en la imagen. Entonces, tú sabes que viene de este tipo de cubrientes de Klein y quieres probar que está completamente determinado, ¿no? Que no hay otro que le pega. Entonces, la polarización pues te da una isogenia de P en su dual. Es una isogenia de grado 16. Y de hecho es un subgrupo del punto de 4 torsión de P, porque es un tipo de polarización. Tiene que ver con este 4, ¿no? Ese es 1, 4, 4. Y entonces defino, y este es así como el punto importante, defino el grupo GP, está canónicamente determinado por, toman el kernel y lo intersectan con los puntos de 2 torsión. Entonces este grupo, el kernel con 2 torsión, tiene cardinalidad 4, y resulta que el cociente con este subgrupo GP me da un isomorfismo con mi producto de 13 curvas elípticas, el producto de 3 curvas elípticas que van a estar únicamente determinadas. Y resulta que este grupo de orden 4 se va a identificar con los puntos de 2 torsión de cada una de las curvas elípticas. Y entonces envían los puntos, los elementos que son diferentes de 0 del grupo, los envían al 0, 1 infinito bajo esta proyección. Y el otro punto, el 0 de cada curva elíptica a un punto BJ, ¿no? Que va a ser los otros 3, los que tú me decías, ¿no? Estos son los puntos BJ. ¿Sí? Esto es B1, B2, B3. ¿Ok? Ajá, exacto. En la prueba, ¿sí? Entonces, es este grupo, o sea, para decirlo de manera perdón, estoy perdida. Para decirlo de manera muy coloquial, es este grupo que aparece canónicamente porque es simplemente la polarización intersectada con los puntos de distorsión. O sea, no tienes que elegir nada, ahí está. Es el que va a pegar, es el que va a pegarle la información, ¿no? Es el que me da el isomorfismo con las 3 curvas elípticas. Y va a pegar también los puntos. Digo, estoy siendo muy vaga, pero solo quería señalar la importancia de este GP. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Unos 5 minutos? Wow. Ángel, tocayo. Sí, con 5, por supuesto. 5, ok. El caso isotrópico, de algún modo es menos interesante, porque bueno, según se vea, ¿no? Las curvas no van a ser hiperelípticas. La involución en C ya no es hiperelíptica, o sea, C sí era hiperelíptica, pero en C tilde ya no lo es. Y entonces la involución hiperelíptica que teníamos en H ahora se levanta en 3 involuciones elípticas en estas curvas. Y tiene la propiedad de que es un poco enredado quizás tantas involuciones, pero puedo distinguir una involución J en la curva del cubriente, en la curva del C tilde de hasta arriba, que no tiene puntos fijos y que levanta simultáneamente las 3 involuciones elípticas estas. ¿Sí? Entonces, los elementos en mi grupo C2, C3 se llaman igual sigma tau, están generados por J, sigma y tau. Lo único que cambiamos es la J. Creo que aquí le pusimos J y el otro le pusimos iota para distinguirlas, que una es hiperelíptica y el otro no. Pero si no se llaman igual, pero el comportamiento es un poco diferente. Y quisiera verlo. Bueno, tenemos estas 3, en el sentido que ahora voy a tener una curva de género, ¿qué sería? 3. Género 3. Todo es 2 a 1, ¿eh? Todos son 2 a 1, todas las flechas son 2 a 1, que es distinguida. Esta es distinguida con respecto a las otras, porque tengo una involución distinguida, J, que no es hiperelíptica. Entonces, tengo un teorema similar, que en este caso los siguientes datos son equivalentes. O sea, darse un cubriente de Klein isotrópico sobre una curva de género 2 es equivalente a una curva no hiperelíptica C tilde de género 5, esta,
esta de arriba, esta es de género 5, no hiperelíptica, con un subgrupo de Klein de involuciones sin puntos fijos. Esta es la condición extra, no tiene puntos fijos. O es equivalente a darse una curva no hiperelíptica CJ, esta tampoco es no hiperelíptica, CJ de género 3 con un subgrupo de automorfismos isomorfos Z2, Z2 a la potencia 2, o al final también del día puedo llevarlo todo a la recta proyectiva, es decir, son 3 pares de puntos en P1 módulo equivalencia proyectiva. ¿Ok? Bueno, me voy a saltar la idea de la demostración. Aquí la idea es que la prim ahora va a ser isomorfa a la jacobiana de esta curva distinguida CJ, módulo un punto de distorsión. Y este es el diagrama, quizás a César le gusta ver más el diagrama. O sea, Muchas gracias. Sí, es que cuando nosotros nos hacíamos unas bolas con las involuciones, hasta que hicimos muchos diagramas. Entonces tenemos 3, si ustedes, todo este diagrama lo pueden reconstruir del simple hecho de escogerse los 6 puntos en P1 y 3 parejas de ellos, ¿no? Los 6 te dan la curva hiperelíptica de género 2 y estos te construyes aquí 2 a 2 las 3 curvas. Hay 3 curvas elípticas estas, o sea, ya sea que tomes estos 2, vamos a ponerlos con 2, o si te tomas estos 2, ¿ya? O sea, tienes 3 maneras pero si te fijas, las maneras de construir es un poco diferente. Aquí ya no hay, estos ya no son hiperelípticas, estos ya no son puntos de Weierstrass, nada más son puntos fijos de ciertas involuciones. Y como ya no me queda tiempo, les voy a hacer un comentario final. Este es trabajo en proceso, work in progress. La demostración del caso no isotrópico se generaliza a curvas elípticas de género mayor que 2. Eso no lo tenemos publicado todavía. Estamos trabajando porque queremos sacar más resultados, pero nos cayó la pandemia y estamos saturados en algo. Pero al menos esto sí es cierto. O sea, esta prueba sí la tenemos, de que en este caso la aplicación de PRIM va a ser otra vez inyectiva. Podemos reconstruir otra vez toda la torre. La única diferencia es que ahora, en lugar de trabajar con curvas elípticas, como van a ser productos de jacobianas hiperelípticas. Jacobianas hiperelípticas y la aplicación de PRIM va a ser otra vez inyectiva. Queríamos hacer otras cosas para el caso no isotrópico, pero hay que ponerse de acuerdo o sea, ya no va a ser tan bello. Cuando uno se sale del mundo de las hiperelípticas y es género superior, la cosa se complica. Sí, ese es el punto. Y bueno, aquí les dejo las referencias. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos entonces, Ángela. Muchas gracias. Tenemos tiempo para las preguntas, entonces. Más de las que ya se hicieron durante la exposición. No, por favor. Sí. Preguntita rápida. En el caso isotrópico, esa curva C tilde, creo que es el tilde, la que vive hasta arriba de la torre, no es hiperelíptica. No, esa. Es de género 5 y ¿saben qué gonalidad tiene? Esa es buena pregunta. No, no sé si se puede decir rápido. Porque tienes información de la variedad de la prim de estas. Sí. O sea, en cualquier caso son curvas especiales, o sea, es especial, no tendrá la evolución hiperelíptica, pero tiene muchos automorfismos y yo no sé si eso te pueda ayudar a calcular la gonalidad. No sé, aquí hay muchas personas que les puedes preguntar que saben más que yo en acciones de grupos, pero no sé, la pregunta así planteada, no sé, se me ocurre ahora, si el hecho de que tengas una curva con muchos automorfismos implique que la gonalidad es menos de la esperada. Exacto. Hago una pregunta así general a todos, no sé.
pues porque es especial la curva, ¿no? Y no sé, en principio no veo que tenga que ver, pero bueno, tiene una curva con automorfismo, siempre va a ser una Claro. una Pero es curva que, bien portada. corrígeme si me equivoco, la general de género 5, curva general, su variedad Eh, prim admite, su variedad de prim admite un, ¿cómo decirlo esto? No lo puedo decir porque no lo tengo muy claro. Sobre a una, ver, puedo a ver, expresarlo como una... el género general, la gonalidad general es así, ¿no? Ah, no, ese es el Clifford Index, entonces es así. Tiene que ser 4 o 3. Aquí creo que Entonces, si es no hay muchas 5, opciones. si es de género 5, es 4. Ajá. Es 4. Y tienes una aplicación, bueno, aquí ya tienes una aplicación de C tilde, pero ese es 8, ¿no? ¿Qué es? 2, 2, 2, 8. Y llegó a tus manos con una cubierta a una curva de género 3. Eso se parece mucho al caso general, ¿no? O sea, el caso general es que la gonalidad en general es, en este caso, es 4. 4. Y, y bueno, esta no sé, podría tener menos. Podría tener menos. Lo que haría yo, debe de tener menos, te voy a decir por qué, ahora que lo pienso. Tendría que checar, pero aquí tienes, creo que tienes una curva, bueno, te va a dar 4. No puedo ser, porque tienes una 2:1 a una elíptica. Creo que una de estas te va a dar elíptica, que no aparece aquí, creo. Alguna de estas involuciones. Supongo que. Es Bien, que tienes muchas gentes aquí para hacer cocientes, entonces, claro. pero te va a dar 4. O sea, Entonces es bielíptica. creo que sí. Sí, O sea, sí, esto es tendría una curva que, bien. pero no, sigue siendo la gonalidad general, ¿no? Sí. Entonces, no, pero no sé si se puede hacer mejor. Porque el módulo de estos cubrientes, pues es el módulo de M2, o sea, tienes el mismo, o sea, son muy poquitas que estoy construyendo, ¿no? Claro. Son, que es dimensión 3, Ujú. sí, dimensión 3. Entonces, 3 en género sí, pues Sí, son poquititas. son poquitas, puede ser cualquier cosa, no sé, pero la pregunta, no, pero yo haría una pregunta así general, si tiene algo que ver el hecho de que tengas muchos automorfismos para la gonalidad de la curva. Claro. Puede que no, ¿eh? Pero no sé. Uh-huh. ¿Más preguntas? Ángela, Sí, finalmente la acción sobre la curva C tilde es de Z2 al cubo. sí, al final, sí. Entonces uno podría comenzar al revés también, comenzar con la acción de Z2 al cubo en una curva de género 5 Sí, y forzar, ¿no es cierto?, la ramificación para que uno vaya obteniendo exactamente los cocientes como tú quieres. O sea, sí, yo podría esperar que al distingo una de las involuciones en la sí, monodromía sí, y esfuerzo que con las otras dos, que es el Klein, sí, me dé, ¿no es cierto?, la hiperelíptica de género 2. sí, sí, bueno, es un poco lo que hicimos aquí en esta. Empiezas arriba y la condición que obtuvimos es que tienen que ser sin puntos fijos, para este caso. Exactamente. ¿Ya? O sea, para obtener este tipo de cubrientes, esta es la condición, ¿no? Y luego en el isotrópico, no isotrópico, Bueno, no hay condición. La condición fuerte es que es hiperelíptica realmente. Ya era sí, hiperelíptica. y como te digo, digamos, va a aparecer combinaciones en la monodromía, Sí, finalmente, digamos, de cuáles son los puntos que tienen estabilizados no triviales. Y uno, si los distingue, probablemente puede recomponer todo el diagrama que tú haces solamente mirando desde acción de grupo y sí, combinado, digamos, con lo que decía Rubí ayer, se puede entonces determinar las prims y los jacobianos apropiados. sí, sí. O sea, sí. Bueno, no lo hicimos con todo detalle, pero sí, yo creo que tienes toda la descomposición aquí de los pedazos. Eh, sí, bueno, no sé, espero que la charla les haya inspirado a más Sí, sí, preguntas, claro, por a supuesto. más preguntas. Digo, a mí, eh,
mi motivación siempre tiene un poco que ver así con las curvas, con una motivación geométrica. Y, ya, pero la maquinaria de las representaciones y de los grupos es bastante potente, ¿no? Eso sin duda. Sí. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? No veo en el chat tampoco. Bueno, agradecemos entonces una vez más a Ángel. Gracias, gracias. No, gracias a ti, Ángel. Muchas gracias. Las referencias, sí.